Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Dicen que mañana es su examen. Bueno. Va a estar fácil. Vamos a ir empezando ya. Entonces, al examen va a entrar fuerza eléctrica, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial eléctrico, ¿no? Y condensadores. O algún tema más, le digo. Vamos a hacer un formulario para fuerza eléctrica. Bueno, la fuerza eléctrica es una magnitud vectorial, ¿no? Que va a depender, por ejemplo, si dos cargas son de signo contrario o si son del mismo signo, ¿no? Si son del mismo signo, se repelen. Signo contrario, se atraen. Entonces, fuerza es vectorial. Esas cositas igual le puede preguntar, ¿no? ¿Qué magnitudes son vectoriales o escalares? Y la fuerza eléctrica está dado por K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que la separa al cuadrado. No va a grabar, disculpa. No creo, es igual mañana es el examen ya. Se va a grabar la clase. Administradores. El campo eléctrico. El campo eléctrico igual es vectorial. Y está dado, ¿no? Por la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Recording in progress. Esto es igual vectorial, por ejemplo, si una carga es positiva, sus líneas de campo eléctrico salen, ¿no? Es decir, si quiero calcular en este punto, el campo eléctrico en este punto, es como que está saliendo de la carga. Si una carga es negativa,
el campo eléctrico en un punto va a ir hacia la carga, ¿ya? Entonces, igual es vectorial. Luego de eso, el potencial eléctrico. O sea que para esos dos primeros casos, sí o sí hay que resolver los problemas que me den en forma de vector, ¿no? Suma de vectores por descomposición o ley de coseno, lo que nos quede más fácil. En cambio, el potencial eléctrico ya es una magnitud escalar. Entonces, si tengo una carga y quiero el potencial, por ejemplo, en este punto, ¿no? Me va a dar un valor solamente. Y ese potencial es igual a la constante K por carga sobre R. Bien. Luego tengo la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss mencionó que la integral definida del campo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga encerrada sobre E sub 0. Que si es una esfera, ¿no? Lo que me está dando para analizar, me quedaría campo eléctrico por 4pi r al cuadrado, igual a la carga encerrada sobre E sub 0. Y si me da un cilindro, me quedaría el campo por 2pi rl igual a la carga encerrada sobre E sub 0, ¿no? Luego también puede ser que me pida el potencial eléctrico en esferas, ¿no? Puede ser dentro de una esfera o fuera de una esfera, ¿no? El campo eléctrico voy a añadir aquí, sí. Entonces, por ejemplo, si tengo una esfera, vamos a poner radio mayúscula, la vamos a poner al radio de la esfera, ¿ya? Y una R minúscula para el radio del punto de análisis donde me esté dando. Por ejemplo, si me da para analizar un R menor al radio de la esfera, ¿ya? Lo que debo usar, el potencial eléctrico dentro de una esfera es igual a la constante K por carga sobre el radio de la esfera, ¿ya? Pero si el radio que me da está fuera, ¿ya? Qué sé yo, si el radio de la esfera es 2 centímetros, me dice calcular el potencial eléctrico a 5 centímetros, o sea, fuera de la esfera. Si R es mayor al radio de la esfera, entonces el potencial es igual a la constante K por la carga sobre el radio que me esté dando de datos, ¿ya? Ahí es lo que muchos se equivocan a la hora del examen, porque el ingeniero da 2 o 3 esferas y le puede pedir en cualquier punto y qué sé yo, puede ser fuera de unas, pero dentro de otras, y ahí es lo que se equivoca en el signo. Aquí igual la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, el signo que me dé la carga solamente me sirve para saber hacia dónde van los vectores. En cambio, en el potencial eléctrico sí se reemplaza los signos, ¿ya? Cosa que aquí no. A ver, otra cosa, condensadores más, ¿no? Le voy a preguntar. Condensadores pueden estar en serie. O pueden estar en paralelo, ¿no? Estos condensadores en serie, la capacidad total, ¿ya? La capacidad total de los condensadores es la suma inversa de las capacidades individuales. Si hay más condensadores, se suman, ¿no? El voltaje total es igual a la suma de los voltajes.
y la carga total es la misma en cualquiera de los condensadores, ¿no? Es decir, si suministran un microcoulomb aquí, va a haber uno aquí, uno aquí. Todos tienen la misma carga. En cambio aquí no. El voltaje total es el mismo, ¿no? Y la capacidad total es la suma directa. El voltaje es el mismo en cualquiera de los condensadores y la carga es la suma, ¿no? Aparte, la definición de capacidad eléctrica que es la carga almacenada por unidad de diferencia potencial, ¿no? Esa es la fórmula que vamos a ocupar más en condensadores. Y en el examen sí o sí va a haber una de condensadores. Pues son 4 preguntas mayormente. Una de fuerza o campo va a entrar. Una de potencial eléctrico y la otra pues ley de Gauss, ¿no? Pero condensadores sí o sí va a entrar. Y luego le va a preguntar varias teóricas, ¿no? Como que, qué tipo de magnitudes son o cosas así básicas de lo que han dado sus exámenes orales. Pero a ver, estos son modelos de exámenes virtuales. ¿Por qué es virtual, no? ¿El examen? ¿O va a ser presencial? Presencial. ¿Presencial le dijo? Sí. No, eso no me lo habían dicho. Ya, vamos a hacer esto. Entonces van a ser 4 o 5 preguntas. Va a ser presencial el teórico y el práctico. Mañana, ¿el oral ya dieron o todavía? No, igual va a ser presencial. Mañana. O el lunes. Ah, no, lunes. Mañana. No, formulario no pueden llevar formulario. Todos los dos van a ser mañana. El ingeniero en laboratorio dijo que sí podemos llevar formulario. Bueno, lleven. Los chicos sí no creo que puedan, pero bueno. Igual no son muchas fórmulas. 3 cargas puntuales, carga 1 de 4, 2 de 6 y 3 de -2. Se encuentran en los vértices de un cuadrado de 12 centímetros de lado. La magnitud del potencial eléctrico en el centro del cuadrado es. Entonces tengo un cuadrado. Tengo 3 cargas, que vamos a ponerle carga 1, igual a 4 por 10 a la -9 coulomb. Carga 2, igual a 6 por 10 a la -9 coulomb. Y carga 3 igual a -2 por 10 a la -9. Se encuentran en los vértices de un cuadrado, bueno, lados de 12 centímetros. La magnitud del potencial eléctrico en el centro. Fíjense que como me dice potencial eléctrico, no me importa mucho el orden, ¿ya? Puede haber colocado Q1, Q2, Q3, o Q1, Q2, Q3. Igual no va a afectar, ¿ya? Porque es potencial eléctrico y es una magnitud de escalar, ¿ya? Así que no importa mucho el sentido o dirección que tenga. Bien. Y el potencial eléctrico es igual a la constante K por carga sobre R. Pero como son varias cargas, entonces la sumatoria de todo esto, ¿no? Sería el potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3, que en otras palabras sería K por carga 1 sobre la distancia 1, más carga 2 sobre la distancia 2, más carga 3 sobre la distancia 3. Y necesito saber cuál es esta distancia, ¿no? Que como es un cuadrado, básicamente todos van a tener la misma distancia hacia el centro, ¿no? Entonces, si el lado es 12, aquí en la mitad hay 6, aquí también hay 6, 6, 6. Por lo tanto, el radio es raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y eso es 8,48. Sí.
que en metros sería 0,0848. Y reemplazo. K, 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado por carga 1, que es 4 por 10 a la menos 9 sobre R1. Todo tiene la misma distancia al centro. Entonces 0,0848. Más la carga 2, 6 por 10 a la menos 9 sobre 0,0848. Más la carga 3, pero la carga 3 es negativa, 2 por 10 a la menos 9 sobre 0,0848. ¿Cuánto es? $848,56. Voltios, ¿no? Porque este metro con el metro se va a Coulomb con Coulomb, se van a marcar Joule sobre Coulomb, y Joule sobre Coulomb es voltios. ¿Alguna duda? Entonces, si va a ser presencial, van a ser otro tipo de ejercicio. Bueno, este sí puede estar, pero este va a estar como un inciso, ¿ya? Porque obviamente presencial tienen más tiempo y pueden ser más problemas. Así que este va a ser como que el inciso B de un problema. Ya, a ver. Yo pensé que iba a ser virtual y preparé puros exámenes virtuales, ¿no? De los que ya tomó antes. Que son otro tipo de preguntas. Son más fáciles en virtual que presencial. A ver, esta sí, porque esta es ley de Gauss. Esta sí puede entrar, ¿no? A mí dice 3 esferas huecas concéntricas tienen radio R1 de 10, R2 de 20, L3 de 30 y llevan cargas Q1, Q2, Q3 respectivamente. El campo eléctrico a una distancia de 25 centímetros del centro será. Ahí lo que quiere es ley de Gauss, ¿no? Y ley de Gauss, si es presencial, sí o sí va a entrar, ¿no? Sí o sí entra una ley de Gauss si es presencial. Vamos a hacer las esferas. Dos, no más. Entonces son 3, esta podemos leer que es 10 centímetros, 20 y 30. Y llevan cargas
Esta lleva una carga 1, una carga 2 y una carga 3, ¿no? Carga 1 positiva, carga 2 negativa, carga 3 positiva. Y me dice que halle el campo eléctrico a una distancia de 25 centímetros, ¿ya? Esto igual, es que en virtual como era de encerrar, por eso le preguntaba como que cosas puntuales, ¿ya? Pero en un examen presencial no le va a pedir solamente eso. Le va a pedir, por ejemplo, vamos a hacer a 6 centímetros. Les va a pedir a 12 centímetros, a 25 centímetros, está bien el C, y el D, vamos a ponerle a 40 centímetros, ¿ya? Le va a pedir varias cosas. Igual tampoco es como que consume mucho tiempo, pero les pide varias cosas. Y aparte puede ser que les pida el gráfico de campo versus radio, ¿ya? Entonces, aquí ocupo ley de Gauss, ¿no? Campo por el diferencial de superficie es igual a la carga encerrada sobre E sub 0. Y vamos a hacer primero el inciso B, ¿ya? Para R igual a 6 centímetros, ya que eso está aquí, ¿no? Dentro de la primera esfera. Y como es una esfera, sería campo por el diferencial de superficie, que es 4pi r al cuadrado, igual a la carga encerrada sobre E sub 0. Pero la fórmula general me quedaría esto, ¿no? 4pi E sub 0 por r al cuadrado. Si me dice para un radio de 6 centímetros, que está dentro de la esfera roja, si se dan cuenta, la carga recién aparece en 10 centímetros, ¿no? En 6 centímetros no hay ninguna carga encerrada. La carga recién está a 10, por lo tanto la carga encerrada para 6 centímetros es 0. Y si esto vale 0, el campo vale 0, ¿no? Entonces, siempre que les dé dentro de una esfera, o sea, de la primera esfera, como no hay ninguna carga todavía ahí dentro, 0, ¿no? El inciso C me dice para R igual a 12. El análisis es el mismo, así que voy a copiar solamente la fórmula, ¿ya? Carga encerrada para 12 centímetros. 12 centímetros ya está fuera de la primera, ¿no? Está por acá. En 12 centímetros, fíjense que ya hay una esfera encerrada y esa esfera tiene una carga 1. Por lo tanto, la carga encerrada 1 vale 4 por 10 a la menos 9. Sobre 4pi E sub 0 por R. ¿Cuánto es R? 12 centímetros, porque sería 0,12 al cuadrado. Resolviendo eso me va a dar un valor. Si lo pueden ir calculando. Luego voy a hacer el inciso A, ¿no? El A me dice para 25 centímetros. 25 centímetros ya está fuera de la segunda esfera, ¿no? Por acá. Entonces, cuando me diga la carga encerrada es la primera, que era 4 por 10 a la menos 9, más la segunda, bueno, que en este caso es negativa, no importa, 6 por 10 a la menos 9, coulombs, sobre 4pi E sub 0 por R, que es radio 25 centímetros. Y por último, el inciso D me dice para R igual a 40 centímetros. 40 centímetros ya está fuera de todas las esferas, ¿no? Por lo tanto, todas las 3 esferas ya son las que están encerradas. Entonces, la carga encerrada es 4 por 10 a la menos 9, menos 6 por 10 a la menos 9, más 2 por 10 a la menos 9, sobre 4pi E sub 0, y como el radio 40, entonces sobre 0,40 metros al cuadrado. Bien. ¿Cuánto daba el inciso C?
¿Saben, no? ¿Cuánto vale sub 0? Me salió 2497,72. 2400. 97,72. Newton sobre Coulombs. El sub 0 vale 8,85 por 10 a la menos 12. Por si acaso. ¿En el examen trabajamos con el valor real o directamente con ese valor aproximado? Igual lo pueden igual no va a variar mucho, o sea, mucho, ¿no? Igual lo pueden colocar en la calculadora, tiene, ¿no? La opción de colocarle completo. O sea, la constante directo. O pueden hacer esto. 1 sobre 4 pi de sub 0 es el valor de K. Entonces pueden hacer 9 por i a la 9 por 4 por i a la menos 9 sobre 0,12 al cuadrado. Porque 1 sobre 4 pi de sub 0 es lo que nosotros usamos, 9 por 10 a la 9. Una de estas sí o sí va a entrar. Y les va a pedir así en 3 o 4 radios, ¿no? No, 287,64. Negativo, ¿no? Sí. Y este igual... esto va a dar 0, ¿no? Sí, sale 0. Es que la carga neta va a ser 0 ahí. Bien, y si les dice que hagan un gráfico, bueno, tampoco es que el gráfico lo tienen que hacer perfecto, ¿no? Pero más o menos la idea que tienen que tener es, dentro de la primera esfera, el campo es 0. ¿Ya? Aquí es campo versus radio. 0. ¿Ya? Hasta el radio 1 es 0. Y luego me fijo, la carga 1 es positiva o negativa. En este caso es positiva, ¿no? Entonces va a tener un incremento hacia la parte positiva cuando llega a la esfera 1. Y luego de eso comienza a decaer. ¿Ya? Se encuentra la esfera 2. La esfera 2 en este caso, ¿qué carga tiene? Negativa, ¿no? Pero me fijo la resultante de las cargas. Fíjense, 4 menos 6 me va a dar menos 2. Entonces, desde este punto, el campo eléctrico sí o sí me va a dar negativo. ¿Ya? Se va a ir a la parte negativa. Por ejemplo, si hubiera sido positivo y hubiera sido 6 positivo, ¿no? 4 más 6, 10, ¿no? Entonces esto se hubiera venido aquí, o sea, hubiera subido, ¿no? Se hubiera hecho más positivo. O si hubiera sido menos 2, supongamos. Entonces 4 menos 2 me iba a quedar en la parte positiva, así que hacía como que bajara un poco, ¿no? Y nada más. ¿No? Pero en este caso la resultante me da totalmente negativa, así que se va hacia la parte negativa. Y a partir de eso comienza otra vez a decaer, ¿no? Se va hacia el 0 hasta que se encuentra con la última esfera. Y la última esfera hace que la sumatoria total de las cargas sea 0, ¿no? Entonces, de ahí va a ser 0 hasta el final. Porque supongamos que la carga 3 hubiera sido 8 positivo, ¿no? Entonces 4 más 8, 12 menos 6, 6. Si hubiera sido 6, entonces otra vez subía a la parte positiva y otra vez tendría a ser 0, ¿no? Porque mientras más se aleje, se supone que tiende a ser 0. Aquí es 0 porque la carga total me va a dar 0. Entonces, más o menos así viene la gráfica, ¿no? Ya ustedes, ya si quieren, hallan los valores exactos de acá. Pero
Lo que importa es que sepan interpretar la gráfica, ¿no? ¿Alguna duda? Ley de Gauss, o va a entrar una de estas, o sea, esfera, o puede ser cilindro. Pero sí o sí hay una de Gauss. Vamos a hacer este, güey. Antes igual entraba antes. ¿Quién es auxiliar ahora? Un tal Diego Gutiérrez. A Diego Gutiérrez. A él fue el año pasado igual. Bueno, Y el laboratorio es David Lizarazo. presenciar los laboratorios, ¿no? Bueno, a ver. Dos cargas puntuales de carga 1 y carga 2 están ubicados linealmente y separados por una distancia de 20 centímetros, ¿no? Entonces, carga 1, carga 2, y bueno, están separados por una distancia de 20 centímetros. ¿A qué distancia de carga 1 entre la línea que los une se debe ubicar una tercera carga 3 negativa para que la fuerza neta sobre la carga 3 sea nula, ¿ya? Entonces, estas dos cargas son positivas ambas, ¿no? Y me dice a qué distancia debo colocar una carga 3, que en este caso es negativa, para que la fuerza neta sea 0, ¿no? Entonces, quiere saber esta distancia X. La distancia entre la carga 1 y la carga 2 es una distancia D. Esta le puede preguntar con fuerza o le puede preguntar con campo, ¿ya? Le puede decir en qué punto campo es 0, ¿ya? En este caso le pide fuerza. Bien, cuando las dos cargas son del mismo signo, ¿ya? Más o menos, la carga siempre la van a ubicar. A ver, por ejemplo, aquí, más con menos, atracción, ¿no? Ahí aquí también va a haber atracción. Entonces, necesito yo que las fuerzas sí o sí estén en sentido contrario. ¿Para qué? Para que la sumatoria me dé 0. Entonces, cuando las cargas, no importa, fíjense, si fuera positiva, o sea, por ejemplo, si hubiera colocado una tercera carga positiva, más con más, repulsión, más con más, repulsión. Igual se iban a formar en sentido contrario. Entonces, cuando las cargas son del mismo signo, sí o sí el punto donde debo analizar es al centro, ¿ya? O sea, es un punto de la línea que los une. Pero si son positivo y negativo, no importa si es una carga positiva o negativa la que coloque al medio de ellas, no se van a poder eliminar porque fíjense, más con más, repulsión. Más con menos, atracción. Entonces nunca el campo o la fuerza dentro de esos dos, dentro de esa línea va a ser 0, ¿no? Voy a tener que ubicarlo fuera, ya sea aquí o aquí, ¿no? Dependiendo de qué es lo que me pide, ¿no? Me puede decir hallar la distancia desde la carga 1 o desde la carga 2. Bueno, entonces veo eso. Pero cuando son de signo contrario, siempre fuera de la línea que los une es lo que se hace 0, ¿no? Pero cuando son del mismo signo a las dos cargas externas, un punto entre la línea que los une es 0, ya sea el campo o fuerza, lo que me pida. Entonces, a ver, ahí hago una sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Fuerza 2, 3 menos fuerza 1, 3 es igual a 0, ¿no? Fuerza 2, 3 es igual a fuerza 1, 3. ¿A qué es igual a fuerza 2, 3? Constante K por la carga 2 por la carga 3 sobre la distancia 2, 3 al cuadrado. La distancia entre 2 y 3 es, esta distancia sería d menos x, ¿no? Entonces, d menos x al cuadrado.
fuerza 1, 3, K, carga 1, carga 3, sobre la distancia entre 1 y 3. Entre 1 y 3 la distancia es X, X al cuadrado, ¿no? Y aquí se van las K, se van las cargas 3. Por eso es que no importa si la carga 3 es positiva o negativa, de igual forma se va a eliminar, ¿no? Y me queda carga 2 sobre la distancia menos X al cuadrado igual a la carga 1 sobre X al cuadrado. Y conozco la carga 2, conozco la carga 1, conozco la distancia que la separa. Lo único que tengo que hacer es despejar X. Entonces, lo que puedo hacer es carga 2 sobre carga 1 igual a esta D menos X la paso a multiplicar. No, la carga 1 la pasé a dividir sobre X al cuadrado. Y como ambas están al cuadrado, aplico raíz cuadrada. Y se elimina esto. Y me va a quedar la raíz cuadrada de carga 2 sobre carga 1 igual a la distancia menos X sobre X. Bueno, esta X la paso a multiplicar. Lo estoy dejando así para que mantengamos todos los decimales, ¿no? Porque igual ya lo puedo ir reemplazando. Pero mejor así. Y aquí me va a quedar D menos X. Este menos X lo paso con más. Carga 2 sobre carga 1 más X igual a D. Y despejando X me va a quedar distancia sobre carga 2 sobre carga 1 más 1. Y reemplazo. Y aquí ya si quiero la distancia lo puedo colocar en centímetros, ¿no? 20 centímetros. Sobre carga 2. La carga 2 es 6. 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Carga 1, 4. 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Se va. Más 1. ¿Cuánto me da eso? Cuatro raíz de 10 me sale o en decimales. En decimales. 12,65. 12,65 centímetros. ¿Ya? Igual lo pudieron hacer en metro, ¿no? Igual no va a afectar, le va a salir 0,1265. Pero ese es el Recording procedimiento. stopped. Se paró la grabación, creo. Ese es el procedimiento, ¿no? ¿Alguna duda hoy? Si no le pregunta con carga, le puede preguntar con fuerza, le puede preguntar con potencial, perdón, con campo. Es lo mismo, ¿ya? Porque en el campo, igual como es vectorial, igual a quedar sumatoria de campo igual a 0 y va a quedar campo 1 igual a campo 2, supongamos, ¿no? Y si se acuerdan, la fórmula de campo es constante K por la carga sobre la distancia, ¿no? Y lo mismo, es como que no estuviera esta carga 3, ¿no? Así que lo mismo. Si les pregunta fuerza o campo, para que sea nulo o para que sea 0, ¿no? Esta sí, esta no les aseguro que vaya a entrar, pero puede ser. O sea, ha entrado como que semestres sí, otros semestres no. Y esto está muy fácil, así que lo vamos a hacer. Ya, entonces, me espera un ratito, voy a buscar modelos de exámenes presenciales, ¿no? Es que estos son ya muy fáciles.
Eh, no creo que les pregunten presencial así. Ahorita voy a buscar. Si no, mañana van a ir a ese examen haciendo no entró nada de lo que enseñó. A ver. Posiblemente lo pillamos la grabación de esta clase. Con los que están organizando ese, ¿eh? No. Ademar puede ser. Ellos le van a pasar. Los que le invitaron, ellos le van a pasar la información. Este ya es un poco más antiguo. Cuando dice dadas las cargas puntuales de la figura, sí o sí le va a dar una figura así. Le da los datos de las cargas y me dice calcular, como le decía, no, le va a pedir dos cosas del mismo gráfico. En este caso me dice el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto P. Recording in progress. Entonces el campo eléctrico en el punto P, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer para el campo eléctrico es saber las distancias, ¿ya? Las distancias y los ángulos que forman cada carga, ¿ya? Por ejemplo, el campo 1 es la constante K por la carga 1 sobre R1 al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, necesito saber cuál es la distancia, ¿ya? La distancia que hay entre la carga 1 y el punto P y en qué forma va a ir el campo. Como le decía, si es una carga positiva, ¿ya? Las líneas de campo eléctrico siempre salen de una carga positiva, así que sale del punto, ¿ya? Y si es una carga negativa, las líneas de campo siempre van hacia la carga, ¿ya? En este caso, como es una carga positiva, va a salir, ¿no? Ese sería mi campo 1. Pero como le digo, necesito saber cuánto vale R1 y cuánto vale el ángulo que forma con la horizontal, ¿ya? Entonces, R1, a ver si me ubico más o menos, va a ser algo así, ¿no? Aquí está la carga, aquí está el punto, R1 es esto. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? 3. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Bueno, 3 también. Entonces eso va a estar fácil, ¿no? R1 es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y el ángulo es arcotangente de cateto opuesto, que es 3 sobre 3. Eso me va a dar 45 grados, ¿no? Esa es la ventaja cuando son cuadrados. El ángulo es 45. Pero si hubiera sido un 3 y 4, entonces iba a quedarme 4 sobre 3, ¿no? ¿Cuánto da esto de acá? 3, 18. 24. 4, 24, ¿no? Bien, y reemplazo. K, 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre colon al cuadrado. Por carga 1, 5 por 10 a la menos 8. Sobre R1, R1 es 424. 0,0424.
¿no? Exactamente 311,49. ¿De acuerdo? $250,311,49. Newton sobre Coulomb. Bien, el campo 2, lo mismo, ¿no? El campo 2 es la constante K por la carga 2 sobre R2 al cuadrado. Y en este caso, fíjense que la distancia 2 está completamente vertical, ¿no? Y como es una carga negativa, el campo va hacia la carga, ¿ya? Este es mi campo 2. Sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga 2, que es 8 por 10 a la menos 8 Coulomb sobre la distancia, que son 3 centímetros, ¿no? 0,03 metros al cuadrado. Y esto me va a dar 800.000. Sí, sí, sale eso. 2000. El ángulo obviamente es 90 grados, ¿no? Así que no nos interesa mucho aquí calcular su ángulo. Luego la carga 3. La carga 3 es positiva, entonces el campo va a salir, ¿no? Del punto. Bien. ¿Cuánto es esta distancia? Si se dan cuenta, otra vez, ¿no? Es un triángulo formado de 3 y 3, así que me va a dar lo mismo. Por lo tanto, me conviene, siempre que traten de calcular, le llamémosle beta, ¿ya? El ángulo que forma con la horizontal, ¿ya? Así que es de aquí, beta. Y, bueno, es lo mismo. Me va a dar lo mismo, ¿por qué? Porque los datos son lo mismo. Aquí voy a tener 3, R3, ¿no? R3 es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso me va a dar 4,24. Por lo tanto, el ángulo también me va a dar lo mismo. Arco tangente de 3 sobre 3, 45 grados, ¿no? Entonces, E sub 3 es igual a K por la carga 3 sobre R3 al cuadrado. Y eso sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga 3, que es 4 por 10 a la menos 8, sobre la distancia de 3, que es 0,0424 al cuadrado. 200.249.19. 200.000, bueno, 249. 200.000. Sí, 249. Coma 19. 19 newton sobre Coulomb. Bien, ese es el campo 3 y por último el campo 4, ¿no? El campo 4, la carga 4 es negativa, así que va a ir hacia la carga, ¿no? Como es negativa. Y obviamente igual aquí nos interesa mucho el signo. Perdón, el ángulo, ¿no? Porque es horizontal. Calculo. Campo 4 voy a colocar acá, ¿ya? K por carga 4 sobre R4 al cuadrado. Que sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por carga 4 es 7 por 10 a la menos 8 sobre la distancia 4, que de aquí a la carga 4 al punto P son 3 centímetros también, 0,03. $700.000, ¿no? Creo. Sí, sí. Newton sobre Coulomb. Y ahí tengo los 4 vectores, ¿no? Y como les decía, siempre que me pida fuerza o campo,
mayormente les va a pedir campo. Puede ser que les pregunte fuerza, ¿no? Pero mayormente les va a preguntar campo. Igual el procedimiento es lo mismo, ¿no? Pero hay que hacer la sumatoria, ¿no? Hay que hacer los campos en X y los campos en Y. Entonces hay que descomponer. Aquí tendría en X positivo campo 1, ¿no? Que se va a descomponer a este lado. Que si aquí hay el ángulo alfa, ese ángulo alfa se refleja a este punto, ¿no? Así que sería campo 1 por coseno de alfa. Positivo. Menos el campo 4, que es totalmente horizontal, menos el campo 3 por el coseno de beta. ¿Ya? Y en el eje Y tengo positivo E sub 2, ¿no? Porque está totalmente vertical, y negativos E sub 3 por el seno de beta, y también negativo E sub 1 por el seno de alfa. Por eso le decía que siempre, ¿no?, tratemos de hallar los ángulos. Cuando estemos hallando los radios, hallen los ángulos más, para que no estén calculando de nuevo. ¿Ya? Y comienzan a reemplazar, ¿no? 250.311,49 por coseno de 45 menos 700.000 menos E sub 3, que era 200.000, 249 por el coseno de 45. Eso lo reemplazan ustedes. Y E sub Y. 800.000 ¿Cuánto? menos 800.000 en vez de 700.000. E sub 4. Ah, me equivoqué, lo siento. En este de aquí, 800.000 positivo. Menos E sub 3, que es 200.000. 249,19 por el seno de 45. Menos 250.311,49 por el seno de 45. Este va a dar negativo y este puede ser que dé positivo, ¿no? El primero me salió menos 664.000. 600. 664.600. ¿Sí? 64.600,60. Eso lleva a dar positivo. ¿Cuánto le dio? 481.405.49. Bien. Y como dice el campo eléctrico, hay que hacer con resultante, ¿no? E sub X me salió negativo, ¿no? Significa que está yendo hacia este lado. E sub Y es positivo, ¿no? Bueno, vamos a cerrarlo. Entonces, E sub X negativo, E sub Y positivo, y el campo resultante sería este aquí, ¿no? Que es Pitágoras, ¿no? El campo resultante es la raíz cuadrada de E sub X al cuadrado más E sub Y al cuadrado. Y el ángulo,
¿no? Puede ser, por ejemplo, aquí no me especifica, pero puede ser también que les pida una otra pregunta. O la dirección, ¿no? Sería arco tangente del cateto opuesto, que es E sub Y sobre E sub X. Esas dos cosas puedo calcular. Esta es la pregunta más larga que van a tener. Sí, la más larga. Esta y la de condensadores. El resultante me salió 820.637,07. 820.000, 637. 637,07. Muy bien. ¿Y el ángulo? Menos 54,08. No le colocan el menos, ¿ya? Aquí. Es como si fuera valor absoluto, ¿no? Igual ya sabemos que está en el segundo cuadrante, ¿no? Por eso es que le salió negativo. Pero este ángulo total sería 54,08 solamente. Por eso lo graficamos, ¿no? Bien, eso sería entonces el inciso A. Pero como decía, por ejemplo, el inciso A y el inciso B valen lo mismo en el parcial. A ver, si son 3 preguntas y el examen, ¿cuánto le dijo que va a valer? ¿50? ¿O 60? No sé, la verdad. No específico. No, Ya, por ejemplo, antes era 60, ¿o no? Era 20 cada pregunta, por eso son 3 preguntas. Así que 10 y 10, ¿ya? Yo les recomiendo que si les pregunta una de estas con esquemas o que les dé los puntos en un eje cartesiano, ¿no? Siempre le va a preguntar o el campo, o sea, el campo o fuerza, es el inciso A, y el inciso B siempre va a ser el potencial. Y siempre empiecen por el potencial, porque fíjense, todo esto es el inciso A, ¿no? El inciso B no depende del inciso A, ¿ya? Y el potencial, me dice hallar el potencial en el punto P, y es igual al potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3 más el potencial 4, que eso es K por carga 1 sobre R1 más carga 2 sobre R2 más carga 3 sobre R3 más carga 4 sobre R4, ¿no? Por eso le decía que traten de hallar primero la distancia. Entonces el potencial P es 9 por 10 a la 9, carga 1, 5 por 10 a la menos 8, sobre R1. R1 era 4,24 centímetros, 0,0424. Más la carga 2 es negativa, 8 por 10 a la menos 8. Sobre la distancia 2 era 3 centímetros, 0,03. Más la carga 3, que vale 4. 4 por 10 a la menos 8. Sobre la distancia 3, que era lo mismo, ¿no? 0,424. 0,0424. Y la carga 4, que es negativa, menos 7 por 10 a la menos 8, sobre R4. Y R4 valía 3 centímetros, 0,03. Y ahí tengo el potencial P. Y ahí termino. Calcula, me vale en voltios. Y esto que está en color verde vale lo mismo que todo lo que hemos hecho aquí, ¿no? Así que si les da flojera empezar por esto, hagan el potencial primero, ¿no? Y ya luego hacen con calma esto otro. Porque lo que más tarda son los vectores. ¿Sabe la ponderación del ingeniero? Varía pues cada semestre. Por eso antes el examen oral valía 30, 10 el libro mensual y 60 el parcial. Luego lo cambió a 40 el oral, 10 el libro y 50 el examen práctico. Por lo que era virtual, ¿no? Pero no sé si va a volver a 60 por lo que es presencial. Porque no nos dicen solamente un práctico.
Así que eso. Auxiliar sale menos 25.896,22. 15 libros, dijo. ¿Qué? Es mucho. Ya. Y ni lo leen, lo peor. Auxiliar, una duda, ¿con cuántos decimales nos recomienda trabajar y si hay que aplicar redondeo o no? El ingeniero no es muy, o sea, que le diga, qué sé yo, que aquí él tiene 25.856, digamos, y les va a poner mal, ¿no? Lo que sería su procedimiento, más que todo. Obviamente, con los decimales va a variar, ¿no? Obviamente en virtual, ahí sí, con 3 decimales, ¿no? O 2 decimales. En este caso, 2 decimales, porque igual como son números grandes no va a afectar mucho, ¿no? Pero sí, 2 decimales está bien, redondeado. Pero no, cuando es presencial el examen, se fija que hayan hecho los pasos bien. Por ejemplo, los que copian son malazos hasta para copiar, porque comienzan a hacer, digamos, todo esto que hemos hecho, ¿no? Y hacen su sumatoria de fuerza y no grafican sus vectores, ¿no? Ahí clarito se da cuenta, obviamente, de dónde sacan su sumatoria de fuerza si no han dibujado sus vectores, ¿no? Así que eso sería, aunque esté todo, ¿no? ¿Es necesario colocar las unidades de medida o lo podemos hacer directo? En la respuesta, sí o sí. O sea, aquí, sí o sí. Aquí, digamos, no es necesario, ¿no? Obviamente mejor si lo hacen, pero en la respuesta sí o sí. Si no, le va a quitar 2 o 3 puntos por cada una que le falten las unidades. Auxiliar, entonces al final tenemos que dibujar el vector resultante, ¿yo sí? Sí. Todo lo que sea con vectores, sí, bien hecho con vectores. Eso sería, a ver, ¿alguna otra pregunta en eso? Y esto les va a cambiar, digamos, ¿no? Qué sé yo, le puede poner, casi siempre son dos rectángulos más que todo, ¿ya? O le puede dar un eje cartesiano, es decir, la cara 1 se ubica en el punto 2, 3, el otro tanto, hallar en el origen, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que hacer es hallar la distancia de los ángulos. Ya después lo demás es lo de menos, ¿no? Y tratan de hallar siempre el ángulo con respecto a X, para que para X ocupen coseno y para Y seno. Y la de potencial es lo más fácil, ¿no? Esa de potencial es su regalo. No hay repechaje con el INGE. Porque no es necesario, todo van a pasar. 90 por 90. Los que se aplazan son los que no presentan tarea. Por reprobar los exámenes no se van a aplazar. Por no presentar tareas se van a aplazar. Auxiliar, ¿este PDF lo va a pasar? ¿Cómo? ¿Este PDF lo va a pasar? Sí, se lo voy a pasar al encargado, no sé, ya, para que lo vean ustedes. Esta ya la hemos hecho. O sea, no es lo mismo dato, pero 2 cargas, Q1 de menos 12 por diagrama menos 8, 8 por diagrama menos 8, están separadas en una línea recta, ¿no? Carga 1 es negativa, carga 2 es positiva. Están separadas por una línea recta, una distancia de 8 centímetros, ¿no? Esta es la distancia D. ¿En qué lugar de la línea que une las cargas se debe colocar otra negativa para que la fuerza neta sobre esta última sea 0? ¿No? Entonces eso es lo que les decía. Fíjense que si son 2 cargas de signo contrario, ¿no? Va a haber como que atracción, ¿no? O sea que nunca entre estas 2 cargas la fuerza va a ser 0. La fuerza va a ser 0 fuera de las cargas, ¿no?
ya sea a la izquierda o a la derecha. Como me dice a qué distancia en qué lugar de la línea que une, ¿no? Por ejemplo, podemos colocarla aquí, carga 3, ¿ya? A una distancia X de carga 1. Ya que si como cumplimos lo que dice acá, nunca se va a cumplir, ¿ya? Entre la línea no va a estar. Así que va a estar afuera. ¿Por qué? Porque la carga 3 con la carga 1, la carga 3 es negativa. Menos con menos, repulsión, ¿no? Ahí va a estar la fuerza 1, 3. Y la carga 3 con la carga 2 es atracción, ¿no? Más con menos, atracción. Fuerza 2, 3. Y lo que hacen es su sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerza es igual a 0. Tengo fuerza 2, 3 menos fuerza 1, 3 igual a 0. Fuerza 2, 3 igual a la fuerza 1, 3. Fuerza 2, 3 sería K por la carga 2 por la carga 3 sobre la distancia entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Esto es X, no. Ya me estaba equivocando. Entre 2 y 3 la distancia es D más X, ¿no? D más X al cuadrado. Igual a la fuerza 1, 3. K, carga 1, carga 3 sobre la distancia entre 1 y 3 es X. X al cuadrado. Y lo mismo, ¿no? Se van las K, se va la carga 3. Y esta D más X lo paso a sumar. Me va a quedar carga 2 sobre carga, perdón, a multiplicar. Aquí va a quedar D más X al cuadrado sobre X al cuadrado. Aplico raíz cuadrada. Raíz cuadrada de carga 2 sobre carga 1. Aquí va a quedar D más X sobre X. Esta X la paso a multiplicar. Me queda D más X. Este más X lo paso a restar. Y lo mismo. Carga 2 sobre carga 1 menos X igual a D. Despejando X, D sobre raíz cuadrada de la carga 2 sobre la carga 1 menos 1. ¿Cuánto daría eso? Distancia. La distancia era 8 centímetros. Carga 2 sobre carga 1. Carga 2 es 8. Carga 1 es 12. Obviamente no coloco el signo, ¿no? Menos 1. Va a salir negativo, ¿no? ¿Cuánto da? Negativo, ¿cuánto? Menos 43,59. ¿Ya qué significa este menos 43? X positivo lo tomé hacia la izquierda, ¿no? O sea que en realidad debería estar por acá, ¿no? Desde la carga 1 a X igual 43,59 centímetros. O sea que debo ubicarlo en este punto. O sea, igual obviamente fuera, pero acá, ¿no? Eso solamente me indica ese negativo. ¿Alguna otra duda? Auxiliar, no le entendí, ¿puedo explicar de nuevo, por favor? ¿Cómo? No le entendí, ¿puedo explicar de nuevo, por favor? ¿Todo o qué parte? Lo del negativo. Ah, claro, es que nosotros estamos tomando de este punto, ¿no? Positivo hacia este lado, ¿no? Que esto era X, que si me salía 8 o 10, positivo estaba hacia ese lado, ¿no? Las X. Pero como me sale negativo, significa que la X le hemos tomado mal. La X tenía que ser hacia este lado. Entonces, 43,59 centímetros hacia el otro lado. Por eso es que me salió negativo la X, ¿ya?
En vez de estar la carga en la parte izquierda, tenía que estar en la parte derecha. Auxiliar, y eso también lo tenemos que graficar en el examen. No, con estas caritas funcionan, ¿no? Entonces, como truco o algo así, ¿ya? Para que se den cuenta, van a ubicar la tercera carga, ¿ya? Cerca de la menor carga, ¿ya? O sea, la que tenga el valor más pequeño. En este caso, la carga 2 era la más pequeña, ¿no? Eso no me fijé, por ejemplo, al inicio. Pero siempre va a estar cerca de la carga más pequeña. ¿Por qué? Porque obviamente esta carga que vale más, ¿no? Mientras más alejada esté, va a tener un menor valor para que se pueda compensar con la pequeña, ¿no? Entonces siempre traten de ubicar eso. Por ejemplo, entre carga 1 y carga 2, la menor, esta vale 12, esta vale 8. Entonces, la tercera carga la vamos a ubicar cerca de la carga 2, ¿ya? Por eso es que aquí me salió negativo, ¿ya? Cosa que si yo lo vuelvo a calcular hacia el otro lado, obviamente no me va a dar 43,59, me va a dar 35,59, porque aquí ya están los 8 incluidos, ¿no? Pero, hay que rehacer. No hay que rehacer. Esto, por eso lo vuelven a graficar y ponen, ¿no? Aquí hay 8, como todo esto era 43,59, entonces aquí habrían 35,59 centímetros. O escriben literal, la tercera carga está a 43,59 centímetros de carga 1. O la tercera carga está a 35,59 centímetros de carga 2, ¿no? De forma literal, para que no lo vuelvan a hacer. Claro que si tienen tiempo, lo vuelven a hacer, ¿no? Pero si ocupan este truco de aquí, no es truco, sino que esa lógica, le va a salir positivo y ya no tienen que hacer nada. ¿No? Le va a salir directo el valor positivo. Bien. Luego de eso, ¿qué más? Condensadores sí o sí va a estar. Ya. Condensadores, el truco, o lo que tienen que hacer es ubicar la batería o la fuente. ¿Ya? En este caso, la batería o la fuente está en la parte derecha, entonces comienzo a resolver todo desde la parte izquierda, ¿ya? Si la batería hubiera estado en la parte izquierda, comienzo a resolver todo desde la parte derecha. Y si hubiera estado al centro, desde ambos lados, ¿no? Así que comienzo capacidad 5 o condensador 5 con condensador 6. Estos dos condensadores se encuentran en serie, ¿ya? Para saber si están en serie o en paralelo, por ejemplo, voy a ir uniendo los nudos, ¿ya? O estas intersecciones. De intersección a intersección solamente debe haber un condensador. Por eso, si se dan cuenta, desde aquí, por este recorrido de la parte izquierda, hay dos condensadores, ¿no? Y está uno a continuación de otro. Por eso es que estos están en serie. Entonces, capacidad 5 y capacidad 6 en serie. Me pidan lo que me pidan, siempre debo hallar la capacidad total, ¿ya? Siempre. Ya luego lo demás, porque tenemos que hallar la capacidad total, la carga total, y luego ir de atrás hacia adelante para ver en qué condensador específico me pide algo, porque me va a pedir o la carga o el voltaje para alguno de estos condensadores en específico. Pero para eso sí o sí necesito saber cuánto vale la capacidad total, ¿ya? Entonces, como estos C5 y C6 están en serie, llamémosle a esto A, ¿ya? La capacidad equivalente era, en serie, es suma inversa. Entonces, capacidad A es igual a 1 sobre la capacidad 5, que vale 5, más 1 sobre la capacidad 6, que vale 7,
Esa es la -1, ¿no? En su calculadora, para que no estén colocando, obviamente no van a colocar los micros, ¿no? Directo 1/5 más 1/7 a la -1. Tienen la opción ustedes de -1. Creo que mayormente para en la parte derecha superior. Así que colocan 5 a la -1 más 7 a la -1 y luego la respuesta a la -1. Y ya les sale la respuesta. ¿Cuánto da esto? 2,92. 2. 2,92. 92 microfarads. Bien. Y cada vez tienen que dibujar, ¿no? Entonces esto es condensador A, condensador 4, condensador 3, condensador 2. Faltaría el 1, este debe ser el 1, ¿no? Condensador 1, 80 voltios. Ahora sí, fíjense que aquí ya tengo estos nudos y por cada camino, ¿no? Aquí tengo uno, solamente hay un condensador, y por este aquí también hay un condensador. Significa que esos dos condensadores se encuentran en paralelo, ¿no? Y ese lo voy a llamar B. La capacidad B, como están en paralelo, es suma directa. Será capacidad A más capacidad 4. Capacidad A, 2,92. Capacidad 4, 8. Y 8 más 2 son 10, ¿no? 10,92 microfaradios. Vuelvo a dibujar. Capacidad B. De aquí solamente sale la capacidad B y aquí está metida la capacidad 3. Aquí está la capacidad 2. Capacidad 1. Y 80 voltios. Lo mismo, ¿no? Piensen en estas intersecciones, por cada camino debe haber solamente uno. Y en esta parte de la izquierda encontramos dos. Como están uno a continuación de otro, están en serie. Y eso es C. Y la capacidad C sería 1 sobre capacidad B más 1 sobre capacidad 3. ¿No? Entonces capacidad C es igual a 1 sobre capacidad C. La capacidad B, que era 10,92 microfaradios, más 1 sobre la capacidad 3. La capacidad 3 era 6. Todo eso era -1. Tiene que dar menor a 6. 3,87. 3,87 microfaradios. Entonces aquí se va a hacer uno solo, que es la capacidad C, capacidad 2, capacidad 1. Y aquí, por ejemplo, hay algo que la mayoría puede cometer un error. Cuando ven a los tres condensadores así, dicen que los tres están en serie, pero en paralelo, ¿ya? Y no están en paralelo, los tres. Por aquí hay uno solo, ¿no? Bien. Por aquí hay uno solo, bien. Pero por este otro lado derecho tengo la batería y el ramal que tenga la batería no lo voy a tocar hasta el último instante. Así que solamente puedo hacer estos dos, ¿ya? Estos dos están en paralelo. Paralelo y se le llama D, ¿ya? Este de aquí, como contiene a la batería, no lo puedo tocar, ¿ya? Si no hubiera la batería, ahí sí o sí, ¿no? Los tres están en paralelo. Pero está la batería. Entonces no lo toco. Estos dos están en paralelo. Y como se llama D, sería capacidad C más capacidad 2. Capacidad C era 3,87 más la capacidad 2, que es 4. Por lo tanto, esto me va a dar 7, ¿no? 7,87.
Y la resultante de esto me va a dar capacidad 1 y los 80 voltios. Y ahora sí, es como que abro, ¿no? Ok, este es uno y este es el otro. Y si se dan cuenta, la capacidad D y la capacidad 1, ambos están en serie. ¿No? Porque están uno a continuación del otro sin que nada los separe. Y esa es la total o equivalente. Y como están en serie, suma inversa. 1 sobre capacidad D más 1 sobre capacidad 1. Capacidad total sería 1 sobre capacidad D, 7,87, más 1 sobre la capacidad 1, que era 2. Menor a 2 debería dar. 1,59. 1,59. 59 microfaradios. Y esta es la capacidad total. Y ahora veamos qué es lo que me pregunta. ¿Ya? Me dice el inciso A, la capacidad equivalente. Bueno, ya está la respuesta, ¿no? Inciso A es capacidad total o equivalente 1,59 microfaradios. Inciso B, la carga total. Carga total. ¿De dónde saco la carga total? Sé que la capacidad es carga almacenada por diferencial de voltaje, ¿no? Entonces, carga es capacidad por voltaje. Como me pide la carga total, sería capacidad total, voltaje total. Capacidad total, 1,59 microfaradios por el voltaje total, que son 80 voltios. Por lo tanto, eso me va a dar 127.2 microcoulombs. Sé la energía total. La energía es igual a 1/2 de CV al cuadrado, ¿no? Como me dice la total, capacidad total, voltaje total. Entonces la energía total es 1/2 de la capacidad total, 1,59 por 10 a la menos 6 por el voltaje, que son 80. $5.088 por 10 a la menos 3. Joules, ¿no? Como es energía, joules. Y por último la D. La D dice la DDP para el condensador 3. Bien. Me puede pedir aquí la DDP o la carga, ya no importa. Pero tengo que ubicar el condensador 3, ¿dónde fue la última vez que lo vi? De atrás hacia adelante. Y aquí fue lo que desapareció, fíjense, ¿no? En la capacidad C. Entonces, lo que me interesa es hallar todas las características de C. Y para eso, C depende de D. Y bueno, D la que llegó hasta el final, ¿no? ¿Cuál fue mi último circuito o mi última asociación? La última asociación fue en serie. Entonces, analizo qué características son las mismas en serie. En serie, la carga es la misma, ¿no? Entonces, carga total es igual a la carga 1, igual a la carga D. Y la carga total ya la tengo, porque me la pedí en un inciso, de 127,2 microcoulomb, ¿no? Por lo tanto, carga D es lo que me interesa. ¿Por qué D? Porque dentro de D está C y dentro de C está 3, ¿ya? Ya tengo la carga D, me faltaría el voltaje D. Despejando voltaje de esta forma, de esta fórmula, sería carga sobre capacidad, carga D sobre capacidad D. Carga D 127,2 microcoulomb sobre capacidad D 7,87 microfaradios.
¿Cuánto da el voltaje? 16,16. 16,16 voltios. Bien. Ahora ya tengo el voltaje D, ¿no? Y si me doy cuenta, D era una asociación en paralelo. ¿Qué significa? Que en paralelo el voltaje era el mismo, ¿no? Entonces ese voltaje D es lo mismo que el voltaje 2 y lo mismo que el voltaje C, que vale 16,16. ¿Cuál me interesa a mí? El C, ¿no? Porque dentro de C está 3. Ya tengo el voltaje, por lo tanto me faltaría ya la carga. Siempre voy a hallar las tres características, ¿no? O sea, carga, voltaje y capacidad. La capacidad ya la tengo, ya la calculé al inicio. Entonces, carga y voltaje me faltaría. Aquí carga C es capacidad C por voltaje C. Capacidad C, 3,87 microfaradios por el voltaje C, 16,16. ¿Cuánto da esa carga? 50 y algo, tal vez. $62,54. Microcoulomb, ¿no? Y la carga C, fíjense que era una asociación en serie. En serie, que es lo mismo la carga, ¿no? Entonces, esta carga C es la misma que la carga B y lo mismo que la carga 3. ¿Cuál me interesa a mí? Todo lo que tenga que ver 3, ¿no? Porque me dice la DDP para el condensador 3. Si me hubiera dicho la carga en el condensador 3, ya hubiera terminado, ¿no? Pero me dice la DDP, o sea, el voltaje 3. Aquí es igual el voltaje, despejando, es carga sobre capacidad. Por lo tanto, carga 3. La carga 3 es esto de aquí, 62,54. Sobre la capacidad 3. La capacidad 3 valía 6 microfaradios. $10,42. 10,42 voltios. Bien. Eso sería, ¿no? Ahí acabaría. Y así me puede pedir de cualquiera, ¿no? Me puedo haber pedido del 4, entonces igual. Hacía lo mismo y del 4, fíjense que dependía de B, ¿no? Entonces hubiera tenido que analizar la característica de B acá, ¿no? Allá va B, B dependía, B estaba en paralelo y así. Entonces, esa cosa, si le pide carga o capacidad, o carga o DDP para alguno en específico, van de atrás hacia adelante. Bueno, y esas serían las preguntas más larguitas. Esta y la primera, ¿no? La segunda es ley de Gauss, que es lo que hemos hecho al inicio. Esa es la más fuerte. Eso sería, chicos. Practiquen eso, ¿no? Condensadores. Igual no, si va a ser presencial va a ser 3 preguntas, pero así con varios incisos cada uno. No va a estar difícil. Un grupo de la otra facultad, los de computación, grababan las clases. Así que creo que ahí hay algunas grabaciones de física 3. Jeff en la FIC se llama su canal de ellos, creo. Eso, ajá. Así que busquen en Jeff en la FIC. Ahí creo que están las grabaciones de las ayudantías del primer parcial. No sé, busquen en YouTube Jeff en la FIC, no sé, Eduardo Escobar tal vez. Van a aparecer las de física 2 y 3. Auxiliar, ¿qué preguntas teóricas más o menos sabe dar el ingeniero? ¿Cómo? ¿Qué preguntas teóricas más o menos sabe dar el ingeniero en el examen? Pero va a ser oral, ¿no? El examen teórico.
Escribo Parece y que va a ser todo escrito. escrito, pero ¿Escrito? Entonces, van a hacer varias preguntas. creo que iban a ser 7. Sí. Dijo que iban a ser 8 preguntas teóricas. Sí, pueden ser que sean varias. No sé. Eso lo de las unidades le va a preguntar. Le van a dar varias magnitudes y voy a decir si son escalares o vectoriales. Eso pregunta la ley de Coulomb. Puede ser que la ley de Gauss. Pero ley de Coulomb sí o sí. Parece que les diga que escriban su enunciado. Más que todo, practiquen o estudien las que están en los cuestionarios. Esa sí o sí. Y los 5 principios. Cuando es oral, sí o sí pregunta 2, digamos, 2 de esos 5 principios. En escrito, no mucho. Y una pregunta clásica, igual, ¿qué libro leyeron? Le va a preguntar de cómo lo aplicarían el libro que han leído. Así que es igual, practiquen. Si no han leído el libro, busquen en internet, ¿no? Pero eso sí. Y presenten sus tareas, ¿no? Porque a veces no hace valer de los que no tienen las tareas. O sea, que tienen 0. Si no tienen sus tareas completas, o el libro al menos. Por eso digo, no se aplazan los que de malos exámenes, se aplazan los que no presentan sus tareas. Tienen hasta mañana para presentarlas. Yo ya no soy auxiliario. Solamente me hablaron para que le dé esta clase y acepté. Como no tenía nada que hacer hoy, dije, bueno, sí, ya me jubilé, ya. Hay que dar oportunidad a otro. ¿Dónde subirá la clase? No, eso con los chicos encargados ya. Listo. Nos vemos. Vean este video en YouTube de ese canal, Jeff en la FIC. Ahí van a encontrar unas 3 o 4 ayudantías de física 3. Por si quieren ver, ¿no? Y creo que esos videos son de exámenes que eran presenciales. Así que les va a ayudar. Porque son del primer semestre que fue virtual y como no se sabía que iba a preguntar, les enseñé puras cosas que preguntaban en exámenes presenciales, ¿no? Así que vean, busquen esos videos. Se pongan Jeff en la FIC y creo que si ponen mi nombre, o sea, Jeff en la FIC, Eduardo Escobar, le va a salir todas las ayudantías que di, digamos, de física 2 y 3. Obviamente de física 2 hay más, ¿no? Que de física 3, porque ellos no llevan con Ceballos física 3, pero igual las subían. Al menos en el primer parcial que están, creo que hasta resistencia. Eso sería, chicos. Se cuidan, que les vaya bien. Gracias. No copien. Recording stopped. Chao, chao. Nos vemos.